Los acreedores de los autónomos están obligados a borrarles de la lista de morosos si son exonerados. Vamos a asesoraros sobre la ley de la segunda oportunidad. Podéis revisar tras pasados vídeos donde también hemos hablado y asesorado sobre la ley de la segunda oportunidad. En este seguimos a los anteriores. Según la ley de la segunda oportunidad, los acreedores de los autónomos están obligados a borrarles de la lista de morosos si son exonerados. Os explicamos que la ley de la segunda oportunidad obliga a los acreedores de los autónomos a ser ellos quienes les borren de los ficheros de morosos cuando son exonerados de las deudas. Los acreedores deben comunicar a los ficheros de morosos la exoneración de las deudas del autónomo. Según los datos publicados el pasado noviembre, la mitad del volumen total de concursos que se celebraron en 2023 correspondieron a autónomos, mientras que 1 de cada 4 fueron de microempresas. En este contexto, muchos de estos autónomos están quedando exonerados de sus deudas tras la entrada en vigor de la ley de la segunda oportunidad. En estos casos, recordamos que los acreedores están obligados a informar a los ficheros de morosos de estas exoneraciones a fin de que los trabajadores por cuenta propia salgan de sus listas. Seguimos. El texto refundido de la ley concursal regula esta actuación para el mecanismo de la ley de la segunda oportunidad, que, como se ha mencionado, presenta un importante crecimiento entre los trabajadores por cuenta propia. Este procedimiento se activa por resolución judicial a los acreedores una vez que se concede la exoneración de la deuda, momento en el que quedan obligados por actualizar la información que aportaron a los ficheros. Los acreedores deben informar al fichero de morosos de la exoneración de la deuda. Según establece el texto refundido de la ley concursal o ley 16/2022, la resolución judicial que apruebe la exoneración de deudas del autónomo, ya sea mediante liquidación de la masa activa o mediante un plan de pagos, obligará a los acreedores afectados a comunicar esta exoneración a los ficheros o sistemas de información crediticia. La misma ley también habilita al propio deudor, en este caso el autónomo, a llevar a cabo el procedimiento en caso de que el acreedor no cumpla con el mandato dictado, aclarando que podrá recabar testimonio de la misma para requerir directamente a los sistemas de información crediticia la actualización de sus registros para dejar constancia de la exoneración. En concreto, ejercerá este derecho a través de la presentación del testimonio o copia fehaciente de la resolución judicial ante el fichero indicado. Es decir, funciona como un salvavidas en caso de que el acreedor se retrase, no lo haga o suceda algún contratiempo que lo evite para que pueda resolverlo en estos casos. Además, los autónomos que se encuentren en esta última situación también pueden emprender acciones legales si, a pesar de la resolución de exoneración de deuda y del envío de la resolución judicial al titular del fichero y tras un plazo prudencial y recaudatorio, no se autoriza su información. En este caso, podría acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, o presentar una demanda civil por daños y perjuicios. Cabe recordar que tanto las empresas como las entidades financieras pueden acceder a información de estos ficheros sobre personas físicas o jurídicas, por lo que los autónomos que se encuentren en este tipo de situaciones pueden encontrarse con importantes dificultades para acceder y gestionar trámites, además de daños irreversibles para la imagen de su negocio. Los autónomos pueden ser incluidos en un fichero de morosos por deudas superiores a 50 euros. Los autónomos pueden ser incluidos en un fichero de morosos con Asnet, Equipad, Experian, Badescap o RAI, o las deudas que superen los 50 euros en el caso de las personas físicas. La cantidad mínima para que puedan ser incluidos en un fichero de morosos según la Ley Orgánica de Protección de Datos es de 50 euros para las personas físicas y en el fichero RAE. En concreto, también aparece el límite para las personas jurídicas a partir de 300 euros. Además, el plazo para incorporarles en este registro es de 4 meses desde que se inicia el impago, por lo que pasado este tiempo los acreedores ya pueden volcar sus datos en el fichero siempre que la deuda sea clara, vencida, exigible e impagada, como detalla la Organización de Consumidores Usuarios OCU. Aunque los propios ficheros de morosos están obligados a informar al autónomo o empresa en un plazo de 30 días de que ha sido incluido por parte del acreedor y cuál es el importe que se le reclama, hay otra forma de conocer si están incluidos en alguno de estos listados. En concreto, es posible hacerlo utilizando el formulario de derechos de acceso de la Agencia Española de Protección de Datos, que permite conocer esta información, aunque las deudas que se le imputan no pueden haber sido objeto de una reclamación administrativa judicial por su parte ni resueltas a través de un proceso de resolución de disputas vinculante. El tiempo máximo que los trabajadores por cuenta propia pueden estar en uno de estos ficheros es de 5 años desde el vencimiento de la obligación financiera que generó la deuda.
A partir de este momento se puede solicitar también la supresión en el fichero en el que está incluido, aunque para entonces las consecuencias para formar parte del listado ya pueden haber derivado en efectos negativos para el negocio en cuestión. Los autónomos están acudiendo a concursos de acreedores cuando su nivel de insolvencia ya es muy alto. Entre el importante número de trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios que se acogieron a concurso en 2023, ha sido notable e importante incremento de los concursos sin masa anteriormente denominados express, donde 3 de cada 4 corresponden a este formato según las cifras aportadas por las concursal 2024, una tendencia al alza desde la reforma de la ley concursal producida en 2022. De estas cifras se puede concluir que muchos negocios estarían acudiendo al concurso de acreedores cuando el nivel de insolvencia y es demasiado grande, lo que no permite alternativas de negociación y financiación o preservar el principio de empresa en funcionamiento. Además, esto presentaría consecuencias como la destrucción de empleo.